Sin más, paso a presentar esta mesa. Decir que con esta mesa de que vamos a hacer hoy, vamos a tratar de dar un salto más, una proyección mayor, al salto internacional, a la conectividad de esta idea transferida a otros ámbitos. Recordar que la idea One Health también tiene una conexión extremadamente importante, que es la conexión global. Y lo que buscamos a partir de iniciativas como esta es empezar a establecer conexiones que necesitamos, tanto para aprender unos de otros como para abordar de forma global problemas que al final son globales. Entonces, invito a participar en la mesa y agradezco enormemente el esfuerzo que para personas que vienen de fuera es aún mayor de venir hasta aquí. En primer lugar, a Johnny Ponce Canchihuamán, del Center for Research in Environmental Health de Lima, Perú, que viene directamente de Perú y nos va a hablar de una salud, retos y perspectivas en Latinoamérica. Johnny, por favor, sube el estado cuando puedas. También a Hein Inberich, del Belgian Institute for Health y actualmente vicepresidente de la European One Health Association, que nos va a hablar de European One Health Association como a network of experienced public institutions committed to advancing One Health. Y en tercer lugar, a Julio Benavides, que es miembro del SCOM de Preventing Zoonotic Disease Emergence y director de investigación de One Health en el IRD, el Institut de Recherche pour le Développement. Gracias, Julio, gracias, Hein, gracias, Johnny, por el esfuerzo. Les he pedido que cada uno de ellos en unos 15 minutos nos presenten su ámbito y sus experiencias y espero que quede tiempo para que les podamos preguntar o podamos comentar cuestiones de interés. En primer lugar, Johnny, cuando quieras. Sí, muchas gracias y buenas tardes a todos. Y primero quiero agradecer al comité organizador, a Maite y a Jesús, quienes hemos venido coordinando y también ya los conocemos desde el año pasado y luego les voy a contar por qué. Bueno, en mi caso, como mencionó Jesús, vengo de Lima, Perú, y vengo en esta ocasión representando a un centro de investigación en salud ambiental y un poco para hablarles del panorama que se vive en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica, igual que en Europa, especialmente ahora en España, que tiene a colación este evento en la tercera edición, también tenemos el problema del cambio climático y además los desastres naturales, ¿no? Y esto facilita o conlleva que exista una expansión de los vectores en diferentes áreas altitudinales, ¿no? Hay zonas donde antes, por ejemplo, no había malaria, ahora la tenemos. Antes no había, por ejemplo, rabia, ahora ya existe. Entonces, esto está conllevando a que se vaya dispersando las enfermedades. Por otro lado, también existe una rápida urbanización y sin planificación, ¿no? Y esto está condicionando también para que aparezcan vectores en aguas estancadas, porque como viene sin planificación, generalmente no tienen acceso a servicios de salud. Por otro lado, también existe la minería ilegal, la tala ilegal, y esto es común, ¿no? En varios países. Por ejemplo, en las zonas amazónicas que confluyen Bolivia, Ecuador, Brasil y Perú, existe mucha minería ilegal, y eso conlleva a que contaminen los ríos, por ejemplo, y esto hace que el hecho de usar el mercurio principalmente como un elemento para retener el oro hace que contamine los ríos y por ende los peces que normalmente están ahí formen el metilmercurio, que al final eso termina en los consumidores de estos peces, ¿no? Por otro lado, también tenemos el estrecho contacto con mascotas silvestres, bueno, que muchas comunidades, sobre todo amazónicas, ahora tienen como mascota a los monos, por ejemplo, o a los porcinos silvestres, y al final también es una forma de cómo ellos se exponen a diferentes enfermedades, ¿no? Y esto está conllevando, por supuesto, un poco por lo que se vive en Latinoamérica, ¿no? Según la CEPAL, que es la Comisión Económica de América Latina, dice que un 25% en Latinoamérica existe todavía pobreza, y esto, por supuesto, genera un espacio para que se den en mayor cantidad estas vulnerabilidades.
Entonces, en cuanto al contexto latinoamericano, sí tenemos un sistema de salud fragmentado. No conozco mucho la realidad de España, pero en la mayoría de los países en Latinoamérica está centralizado, ¿no? Las capitales generalmente tienen los mejores servicios de salud, las mejores oportunidades laborales y las mejores infraestructuras, ¿no? Sin embargo, en las zonas alejadas de la capital es una realidad diferente, en el cual existe mucho de estos problemas de salud pública. Entonces, hay muchos retos para Latinoamérica, como por ejemplo, no se trabaja intersectorialmente todavía. En el caso de Perú, por ejemplo, ya el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud están empezando a trabajar coordinadamente. Sin embargo, todavía esto es todavía reciente, pero esto está sucediendo en varios países, ¿no? Que falta todavía la coordinación intersectorial, que ya se ha venido discutiendo durante la jornada de la mañana, de la importancia. Por otro lado, también existe el intercambio de datos, ¿no? Que facilitaría el manejo, el control de las enfermedades. Y por supuesto, tenemos también varios retos ambientales en Latinoamérica, como es la deforestación y la pérdida de hábitats, ¿no? Y esto generalmente por la tala ilegal y la minería ilegal. Y por ende, los retos que se suman a esto son la desigualdad y la pobreza, las barreras culturales y de comunicación, porque muchas de estas comunidades, sobre todo en las zonas rurales, mantienen sus idiomas nativos, por decirlo así, su dialecto, y lamentablemente cuando el personal de salud va a estas comunidades a querer enseñar prevención de zoonosis de algunas enfermedades como la sarampión, la rubiola o por ejemplo, la malaria, sus materiales están en español, ¿no? Y lamentablemente ellos no hablan muy bien el español, apenas saben comunicarse y entonces no ayuda mucho el prevenir. Entonces ahí es un reto importante de adaptar nuestros materiales de difusión para que ellos lo puedan usar para prevenirse, ¿no? Entonces, ante estos retos, como perspectiva, nosotros hemos planteado realizar un congreso latinoamericano sobre una sola salud que se desarrolló el año pasado en diciembre. Ahí donde contamos también con la participación de Jesús como uno de los ponentes de una de las mesas. Y esto ha nacido justo con el interés de que en muchos países en Latinoamérica tenemos la misma problemática, ¿no? Entonces lo que estamos buscando ahora es formar redes de colaboración con diferentes investigadores en zoonosis, en resistencia antimicrobiana, en metales pesados, cambio climático, zoonosis, por ejemplo, y pero con la intención de empezar a formar redes de colaboración, pero también con otras instituciones o otros foros en el enfoque de One Health, como en el caso de la plataforma que hoy nos congrega en este congreso, ¿no? Eso como esta primera etapa. Muchas gracias. Gracias. A continuación, Hein, you can let us know about Europe. Muchas gracias. Yo voy a hacer un poco de lobby, supongo, pero tengo un poco de unos slides, pero voy a hablar en inglés, si no queda bastante tiempo. So I have some slides to show. I hope I do it well. So I want to present a little bit about the association, where it comes from, but as an introduction, sort of, what is One Health? Of course, you know what One Health is, but sort of some reflections. Then where the association comes from and what are some of its activities. You probably know these slides. This is a slide that comes from the joint plan of action from the quadripartite, and it's from before COVID. And you see the main activities that were proposed in 2020, and you see that the sixth on the left-hand side on top, which is about putting the environmental dimension more into the One Health. And we are now in 2026, and still this environmental dimension is kind of an issue. It is not completely integrated, as you know. Sorry, that's okay. Another
point, the reference point is, I think, the OLAP definition of One Health, which is for once and all, is a definition of One Health, what it should be, what we expect, and so on. You all know this, and you see the different circles with nice colors and so on. What I think is the most important one is the text between the three circles, and it's about communication, coordination, collaboration, and capacity building. For me, this is what One Health is all about. Then for I think very few people here in the room that would not know what is One Health, I think that we could certainly recommend this Lancet One Health Commission paper. It's marvelous one. It really says what it is. It's about ecosystem health. It's about that. That's very good. But then you have on the bottom, you see the evolution of One Health in the recent years, where in the beginning, One Health was defined as the intersection between human health, animal health, public health. Whereas later on it evolved, and it must encompass everything, the three dimensions, to what the Lancet then proposes on the right-hand side. Maybe you cannot see this is a kind of three trees that are very close together: planetary health, the One Health, and then the eco health. Very probably that's true. That's very good. Now they're talking about circular health. I think we should stop with the definitions. We have a definition. If we talk about One Health, we know what it is. It is the multidisciplinary collaboration, capacity building, and so on. So I think we should stick with that, and that is the bottom line. And also a second reflection that I have is when some of you would start with a new idea of One Health group, an association, whatever, I think what is really important is set boundaries to say, okay, when not everything is One Health, or the area where I will work in, or the group will working on, is not everything, but it is something limited. I think that could help in understanding the discussions. And this slide I added because I think this is important. We talked about governance just a few minutes ago, la gestion de One Health. I think this is interesting because the Commission also has put forward, has really well understood that at the highest level in the government, at the global level, we have the quadripartite, where all these nice publications have been on what is One Health, what should be done. And that's the top. And on the bottom, you have the researchers. Sorry for the researchers, but you are the bottom. The bottom, the researchers, they want to work across dimensions. They want to work, a veterinarian like me. I also always wanted to work with people from other sectors, not a problem. So I think they will work together. The problem is in between. So it is somewhere bottom-up, top-down approach which is needed now. It's up to the political policy level where change has to be expected. It is those people, this is the ministry, is the program, this is there, what we talked about recently in this table. There the change is needed. And the Commission has really understood this and published this paper. And it comes back in my talk later on. And there are systems that are really there, that are used, that have been tested already to identify the surveillance systems in a country, in a region, whether they are high, low, or not at all One Health. So the One Healthness of systems, they can be checked, they can be looked at. And for instance, this is something that was done in the One Health EGP. And that brings me to the experience that we had with this project, One Health EGP. It stands for European Joint Project, a program that doesn't exist anymore, that kind of instrument, as they call it, coordinated by ANSES. We were a co-coordinator, 44 partners, 90 million euros, 50% co-fund, and so on. But we organized research projects and other kind of projects that we called integrative projects. It was, in fact, it was not, don't tell it, it was not One Health. It was only concentrating on food-borne diseases, on AMR and emerging threats. But
well, in the second call, internal call, don't go into details, but we had also environment included. I will not go into detail with this, but we had a good plan of acting all the projects, bringing all the projects together from the left-hand side, the lab, to the right-hand side, implementation of action. But this slide I really wanted to include. We are talking about a lot of impact. What is research going to do with in the area of society, in the area of economy, in the area of policy? What is really the impact of research? And then you start with needs. We start with what is described in the strategic agenda. It has been mentioned before. What has been described in the agenda? What should be done? What are the activities and what are the results? And these three circles, that's the responsibility of the researchers. They have to do that. It's their responsibility to come up with results. But then we have outcomes, is to say results that can be used by others and the impact that it has on, for instance, policy. And that's the research. You cannot blame the researchers if they don't, if results are not being taken up. So, but in the project, when you set up a project, you have to teach the researchers that there are next steps coming after their deliverables, and these are important, and they need other people and they need stakeholders to be involved in order to have impact, and that's what we need. And that's the example, the narrative of the One Health EGP. The green area is the projects, is scientific activities that have been done. On the left-hand side, you see the orange thing, that's the strategic agenda. The strategic agenda was fed in, was alimented, was fed through the stakeholders. On the bottom, you see EFSA, ECDC, but also ministries. So we had a group, the blue thing there, Science to Policy, that helped in establishing the strategic research agenda. And then afterwards, when the projects were done, the same group helped to feed back the results into the to the stakeholders that can make change and have an impact. We also, in that time, in that project, we looked for the stakeholders. So the stakeholders were involved from the beginning. EFSA, ECDC, OMS, OMSA were also included in these stakeholders. And what's really interesting also is that you have a good branding, that you have nice colors, that you have a good visibility, and that you have good communication. So I think all this is very important. I added this slide. You cannot read it. That's not the meaning, but you have some links to results. I think this project was really good because it helped the cross-sector collaboration. We looked for impact, stakeholders, and so on. But unfortunately, we could not continue with that. But this One Health EGP is somewhere in the middle of the arrow there, and the history of that program started early on. And on the left-hand side, you see something like MedVetNet, which was a project, 14 members under Framework Program 6. And after that, there was this association which was created. The association was member of the EGP, and then after the EGP, now we see that the EGP was not really One Health. We have to include more the environmental dimension, also socioeconomic. So that's what we are doing for the moment. And so we changed our branding and we changed our dissemination. But still, we are working mainly on foodborne zoonosis and AMR, but we are growing, amplifying. What is the strategy of this association? It is growing the network. So we're concentrating on Europe. We wanted to include more environment, socioeconomics, and create networks. We have Ljubljana, for instance. We have also the Czech Republic and Lithuania on board for the moment. What are we doing as well? We promote One Health by some regular activities. For instance, we encourage joint training courses, the setup of short-term missions, workshops. You see some
indications for workshops. For instance, the green one is a workshop that will be held here in Madrid, and which is co-financed by the association. It's on vector-borne diseases at Visavet. There are other workshops that have been co-financed this year as well. There are also other opportunities that the association does. And finally, there was also the annual scientific meeting that took place here in Madrid last week. A very exciting one, building on, well, has 4 teams. One team was on the environment, another one was on science to policy. And I just show you one image more about Bruno González Zorn. You all know them, I guess on AMR showed perfectly well how genes don't know any borders, but can move from one dimension to the other. Very exciting. And you see here as well that the branding and the dissemination efforts were really very valuable and very extremely awesome, I would say, the Americans. Or another thing that another action of the association is, to create projects. For the moment, we have a project on strengthening Europe, where we organize webinars. Maybe we can do something in the framework program 10, but that's still not known. And the third pillar, I would say, of the association is to really reach out to stakeholders. And for instance, you know, there are a lot of European partnerships going on, and we want to bring them together so that they understand what One Health is and that they can move in a similar way. For the moment, in Europe, we have this division between public health and animal health, on left-hand side, right-hand side. What the association wants to do is to bring them together. That's something that we did in Lyon last year. And also we try to lobby, here's the word again, at the higher level to make us known. There is, you may know that DG Santé each year launches a number of thematic networks. Last year there was a thematic network on One Health, and the association solicited, made an application, and had this application. So we are organizing now these a number of webinars. There was one which was organized 28th of April. Tomorrow there will be another one, and in June still another one. And we really want to look for ways how to implement One Health in Europe. Will we succeed? Probably not, but this shows that DG Santé at the highest level is interested in what the association is doing on one hand, and also is showing that that there is still this need, recognizing that still there is this need for the implementation. Also, the Commission recognizes it, and I think that's positive. There are, of course, other One Health networks. In Belgium, we have the Belgian One Health Network, a very original name. We had a seminar in the beginning of in 2025, also with some external people, international guests were there. In 2027, we will have another one. It will be concentrated not on biodiversity, but on ecosystems and non-communicable diseases. So to show that it's not only about infectious diseases, but also non-communicable diseases. And so there are many, many more, of course. And that's something what the association wants to do as well, want to achieve, to bring these local networks in different countries together, and that's something that we want to do as a side event in the next One Health World Congress event, which will take place in Lisbon in September. So with that, I want to conclude. I have some home-take messages, but these home-take messages, I think they are valid for this day that we are almost ending, a very, very exciting day. One Health is really important and is building bridges, I would say, between academic and non-academic and so on. It's important at the long term, and certainly I want to invite the Plataforme Una Salud to think about, yes, think about and consider reaching out to the association. I think we can learn certainly a lot of you
because you're really great, what I hear, and maybe we can help you with some weaker points that you are interested in, and so that would be good to have some collaboration. Thank you very much for this. Thank you, Hein. And the third of our participants is Julio Benavides. So, Julio. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los organizadores por haberme hecho salir de Montpellier, que estaba en una ola de calor, y caer en otra ola de calor bastante similar. Les voy a hablar yo de la iniciativa PRESOD como miembro del comité ejecutivo de PRESOD y también director de investigación en One Health del IRD de Montpellier. PRESOD es la prevención de enfermedades zoonóticas. Es una iniciativa que va del nivel local al nivel global, y voy a dar primero una introducción de por qué existe esta iniciativa. Los números son conocidos por muchos de ustedes y cambian según los artículos. 60% de las enfermedades infecciosas emergentes son de origen zoonótico, y de esas zoonosis 72% son de origen de fauna silvestre. A veces es bueno volver a algunos ejemplos, como la cacería hizo el pasaje del virus SIV, Simian Immunological Virus, Immunosuppressive Virus, al virus HIV en África, y con su expansión en los años 70. Tenemos, por supuesto, la peste, Yersinia pestis, que se expande desde los roedores hacia los humanos. Y fijarnos en la fecha del 2019, varias explicaciones que ya van a entender la preocupación que teníamos del COVID, de los diferentes virus de COVID circulando en murciélagos, con posibles o no reservorios y hospederos en otras especies que podrían llegar al humano. ¿Cuál es el gran desafío que tenemos? El gran desafío es que aumenta la probabilidad de un evento pandémico de origen zoonótico. Para darles un ejemplo, una predicción de un modelo publicado en el 2021 por Marani indica que la probabilidad de un evento de intensidad de tipo gripe española básicamente se ha multiplicado por 8 desde los años 1600, y el artículo de Jones de 2018 también muestra un aumento de los eventos de enfermedades infecciosas emergentes a nivel global. Por lo tanto, tenemos una amenaza que es global y que además está aumentando en el tiempo. Además de eso, tenemos enfermedades, por supuesto, que van a tener una transmisión entre animales domésticos y animales silvestres, que tienen gran implicancia para la agricultura. Tenemos la peste porcina africana, la influenza aviar, brucelosis, la fiebre aftosa y otros multipatógenos como la rabia, etcétera, que también traen su gran problemática de desarrollo económico y desarrollo humano en los lugares donde están establecidas. Y también tenemos reportes anecdóticos pero existentes de enfermedades que aumentan en la fauna silvestre, por ejemplo, por la acción humana. Tenemos en la izquierda un clásico ejemplo de la mortalidad de monos aulladores en Brasil debido a la fiebre amarilla, que es una enfermedad importada por los humanos a Brasil. Y a la derecha también tenemos, pueden ver la cantidad de reportes de diferentes especies de tuberculosis bovina en la fauna silvestre africana. Voy a volver a un ejemplo que todos conocemos y que nos demuestra la urgencia del problema. Voy a hablar de gripe aviar, de la influenza aviar, y de este título de Time que nos habla del potencial de la gripe aviar de ser un problema para la humanidad. El problema de este título, como lo pueden a lo mejor ver en la parte derecha arriba que habla de Irak, es que es un título del 2005. O sea, hace más de 20 años estamos hablando ya de los problemas que nos podría acarrear la gripe aviar, y le hemos puesto una atención considerable desde los eventos que van desde el 2014, la salida de la gripe aviar altamente patógena, el clado 2.3.4, no importa el nombre, pero es de origen en Asia, que se trasladó a Europa. Desde Europa se movió al continente norteamericano en los años 2000-2021. Empezó a bajar con las aves migratorias a algo que experimentábamos en Latinoamérica, particularmente en Perú, con una mortalidad muy alta de pelícanos, y en Chile con una mortalidad mayor de lobos marinos. La gripe aviar en estos ecosistemas tiene una gran implicancia porque hay mucho contacto entre la fauna silvestre, los perros y las personas. Entonces hubiera un caso de mortalidad en Chile, uno en Ecuador también asociado a esta gripe aviar, sin poder trazar
la trazabilidad de dónde venía el virus, y vimos que después de unos años el virus se dio la vuelta en el continente y pasó a tener altas mortalidades de lobos marinos, por lo tanto de mamíferos, en el sur de Brasil y en Argentina. Como bien lo saben, en el 2025 tenemos la aparición y circulación de la gripe aviar en animales de ganado en Estados Unidos, que nos pone otras interrogantes sobre su potencial adaptación a mamíferos. Y como bien saben ustedes, estos son los datos que encontré antes de la presentación para los brotes que hay de gripe aviar 2025 y comienzo de 2026 en España, que son semejantes en toda Europa. Una endemicidad de la circulación, no solamente ahora en aves silvestres, pero también con pasaje a los animales domésticos. Los factores que son asociados a la aparición de enfermedades zoonóticas son diversos. Desde el animal reservorio existen lo que Pluralsight muestra como diferentes etapas para llegar al famoso spillover, o el traspaso hacia el humano y su exposición, que van desde dónde están los animales reservorios, cuál es su densidad, cuál es la prevalencia del patógeno, cuál es la intensidad de la infección, y los comportamientos a riesgo que exponen a los humanos en enfermedades como la rabia, la leptospira, Escherichia coli y otras como el virus ébola. Y cada uno de estos patógenos va a tener diferentes rasgos específicos que lo van a hacer más o menos vulnerable a alguna de estas barreras. Lo que tienen todo en común estos patógenos es que son los cambios en los ecosistemas socioecológicos que promueven la aparición de enfermedades zoonóticas. O sea, es sin duda alguna los cambios que hemos producido en el ecosistema, la deforestación, el tráfico de animales silvestres, la amplificación de fenómenos de contacto entre animales domésticos y silvestres, que ha provocado este desregulamiento de los ecosistemas saludables a ecosistemas donde aparecen estas enfermedades zoonóticas. Y por lo tanto, se puede decir que todas las enfermedades zoonóticas están asociadas a las actividades humanas que ponen en estrecho contacto la fauna silvestre, los animales domésticos y las personas. Y dentro de eso aparece en el One Planet Summit del 2021, en pleno COVID, la iniciativa PRESOT, que fue anunciada dentro de la cuatripartita para tratar de tener un rol realmente de prevenir las actividades humanas que están al origen de la aparición de estas enfermedades zoonóticas. Por lo tanto, PRESOT es una iniciativa internacional que promueve la prevención, la detección precoz y la resiliencia para dar una respuesta rápida a las enfermedades zoonóticas emergentes. Tiene un enfoque y un diseño colaborativo. Es lo más importante que caracteriza, por eso hablamos de local a global, porque es prevenir la aparición de riesgos desde su origen, y para eso se necesita diseñar las soluciones con y para las comunidades locales y los agentes que se encuentran en la primera línea de estos lugares vulnerables donde aparecen las enfermedades zoonóticas. Y PRESOT también busca reforzar, como también lo hacen otras organizaciones como la European One Health Association, el diálogo entre la ciencia, la sociedad y los responsables políticos. Algunos datos de PRESOT: tenemos 5 pilares de acción. Tratar de entender el riesgo zoonótico, realmente como lo explicamos para la gripe aviar, cuáles son los paisajes de riesgo, cuáles son los patógenos prioritarios, por qué en ciertas regiones hay un mayor riesgo de aparición, cuáles son las mutaciones, la adaptación al humano, para poder codiseñar soluciones para reducir ese riesgo. Y también tenemos pilares de acción sobre establecer sistemas de alerta temprana y prototipos globales de vigilancia, con un pilar 5 que es realmente reforzar estas Network One Health y las políticas públicas, y empoderar a los decididores que tengan la posibilidad de codiseñar las estrategias de reducción de este riesgo. PRESOT en sus objetivos tiene entonces un marco común para poner en marcha y coordinar proyectos de investigación, una plataforma para el intercambio de datos sobre las enfermedades zoonóticas y un centro de recursos muy importante para la toma de decisiones, destinado a respaldar las decisiones y las políticas basadas en datos empíricos para poder aplicar la reducción de riesgo de zoonosis emergente. Actualmente, los datos que tenemos en PRESOT es que han firmado la Carta de Intención 37 países miembros y más de 280 instituciones alrededor, como pueden ver, de todo el mundo. Son instituciones desde universidades, ayuntamientos, ONG, sociedad civil,
que participan activamente o como observadores en las diferentes actividades de PRESOD. Además, PRESOD tiene actualmente tres proyectos operacionales que se llaman PREAX, que están financiados a 25 millones de euros por la Agencia Francesa del Desarrollo, que son proyectos realmente de reducción de los riesgos zoonóticos que se implementan en países que pueden considerarse como hotspot de esta aparición, particularmente en África, en Senegal, Guinea, Camerún, Madagascar, Camboya, y también en Centroamérica y la República Democrática del Congo. También realizamos actividades de divulgación como webinars sobre diferentes temas como el cambio climático y la aparición de enfermedades zoonóticas, la perspectiva de género sobre la prevención de zoonosis y un tema muy importante que es cómo podemos evaluar realmente el impacto de estrategia de prevención One Health versus otras intervenciones más clásicas, sabiendo que la prevención, el resultante de la prevención es que no haya una aparición de una enfermedad, por lo tanto es muy difícil evaluar si tuvimos un éxito porque no hubo una aparición aleatoria de la enfermedad o porque realmente las medidas de disminución de riesgo fueron efectivas. También PRESOD participó activamente en esfuerzos internacionales y en promover el enfoque One Health en el Tratado de Pandemias, que está en su extensión de todavía negociación por más de un año y que no es fácil que ese tratado de pandemias incorpore el enfoque One Health y pueda ser vinculado dentro de sus acciones. ¿Cómo unirse a la iniciativa PRESOD? Es muy fácil, se firma una carta de intención que va a resumir básicamente las diferentes valores y la misión de PRESOD que sí son compartidas por los diferentes miembros y después pasan a ser miembros de la Asamblea General Anual que tiene PRESOD para votar en las diferentes agendas estratégicas y científicas de la iniciativa. Con eso les doy las gracias por su atención y por la invitación nuevamente. Muchas gracias, Julio. Bueno, pues tenemos un ratito para formular preguntas a nuestros invitados o poder comentar esta dimensión internacional y cuánto puede aportar a, como han visto, este alineamiento claro que hay entre las iniciativas One Health en muchas partes. Por allí hay una primera pregunta, por favor. Sí. Buenas tardes, muchas gracias por esta interesante mesa. Mi nombre es Mónica Torres del Centro Nacional de Sanidad Ambiental aquí del Carlos III y esta pregunta es para Johnny. Quería saber tu opinión sobre cómo podrían ayudar esas comunidades indígenas y amazónicas que seguramente tienen muchos mayores conocimientos de los que tenemos nosotros en el ámbito One Health ancestral, digamos, de cómo convivir con la naturaleza en armonía. ¿Cómo podían ellos enseñarnos a nosotros y para implementar políticas, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica? Muchas gracias por la pregunta. Sí, de hecho nosotros desarrollamos un proyecto con ellos en la Amazonía, justo en Madre de Dios, y lo que nosotros ahora reconocemos a ellos sus saberes ancestrales y les llamamos como investigadores nativos, ¿no? Porque ellos ese conocimiento que lo manejan desde muchos años, desde sus ancestros, digamos, y ellos han logrado conservar sus hábitats y ellos han logrado convivir, ¿no? Entonces, pienso que ellos podrían aportar mucho sus saberes, así nosotros les damos la apertura, ¿no? Para que ellos, porque muchos de los comunicadores del sector salud, cuando se acercan a ellos, no entienden mucho porque muchos de ellos no hablan el español con fluidez, digamos, ¿no? Entonces, pero sí saben cómo preservar sus ecosistemas y lo importante ahí es escucharles también lo que ellos, o cómo han llevado por décadas sus hábitats y ellos no han sabido cómo superar diferentes enfermedades en las zonas, ¿no? Endémicas. Entonces, sí, hay mucho que aprender de ellos y es darles simplemente la apertura para que también aprendamos de ellos, que no es solamente la ciencia, digamos, occidental que uno aprende, sino también es el saber de ellos, ¿no? Los saberes ancestrales. Eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por allí, por favor? Sí, vale.
Muchas gracias por la charla. Me llamo Lucas, soy de Brasil. Y mi pregunta, na verdade, para Julio, na verdade é uma curiosidade, que há muitos papers sobre Spielberg, em muitos sítios e tudo. E a curiosidade é que esse professor trabalha, por exemplo, com Spielberg, muitos trabalhos que há publicados e tudo. Se há algum trabalho que é desenvolvido por professor sobre Spielberg, onde há problemas com humanos y después animales. Muchas gracias por la pregunta. La verdad, precisamente en la reducción de riesgo, cada proyecto de Presot toma el ciclo de transmisión completo dentro de su trabajo. Por lo tanto, si es que existe el spillback, también trabajamos en eso. Y hay algunos ejemplos más clásicos en enfermedades vectoriales, como es el caso de la fiebre amarilla, como el caso de la malaria también, que se está viendo que también se devuelve desde los simios hacia el humano y del humano hacia los simios, porque estamos empezando a ver Plasmodium falciparum en grandes simios y en otras especies. Por lo tanto, todo lo que tenga eso en el primer pilar, el entendimiento del ciclo, sí cuenta con diversos ejemplos de spillback, ya sea la resistencia antimicrobiana, que es un ámbito en el que trabajamos también, es un spillover desde los humanos hacia los animales, que ahora nos preocupa que también sea un spillback de los animales hacia los humanos, por ejemplo, de aves migratorias, donde todavía no entendemos muy bien cuáles son sus roles, pero que podrían tener un rol, pero realmente no lo entendemos muy bien. Así que es realmente en esa globalidad precisamente del ciclo de transmisión que creo que hay que trabajar para evitar de perder, identificar problemas importantes también en la fauna silvestre. Gracias. ¿Alguna pregunta más en el público? Una ya, por favor. Buenas tardes, enhorabuena por vuestras presentaciones, nos han encantado a nosotros. Nosotros venimos de Sevilla, formamos parte de empresas municipales, atendimos el brote de gripe aviar en verano de 2025 y bueno, como gestores estamos interesados en saber si vosotros después de esta experiencia habéis llegado a una conclusión sobre una lista de pasos a seguir. Yo que estoy en la otra parte, me gustaría tener una lista de cómo abordar situaciones iguales o similares la próxima vez, ya que esto no va a parar. Julio quizás sea el que más me pueda asesorar. En parte, porque creo que la EFSA ha hecho un buen trabajo de dar una guía de lo que está disponible sobre las diferentes actividades que van desde no crear la gripe aviar. Tienes una gran dificultad porque en una sociedad donde queremos ver animales en libertad y huevos felices, tenemos el problema de tenerlos aislados durante los brotes. Se habla también de intentar básicamente disminuir el contacto entre aves silvestres y aves domésticas de la mejor manera, no colocarlas en la misma, no colocar que van desde no colocar sistema de producción cerca de humedales, lo que nos parece evidente pero difícil de hacer, hasta la protección que diferentes países toman con respecto a la salud tanto animal como humana, que van desde la vacunación. Francia optó por la vacunación, por ejemplo, la vacunación de sus patos como una medida de protección para el humano, porque consideraba que era muy grande el riesgo, si es que se infectan los patos, de que haya una transmisión por mutación hacia los humanos. Otros países no han optado por la vacunación y eso depende, yo creo, de las medidas de sanidad y de higiene que cada uno cree. Lo que sí estamos viendo es que es algo bastante endémico y que probablemente sea endémico sin necesidad necesariamente de tener aves migratorias que están moviendo la gripe aviar. Yo creo que esa es la enseñanza que ha tenido Europa, que ha tenido Estados Unidos, que está viendo ahora Latinoamérica. Aparecen brotes en lugares que no son compatibles con la migración de las aves y que por lo tanto nos hacen entender que hay una circulación local que hay que entender mejor para poder tomar en su justo momento del año las mejores medidas. Que eso creo que tiene una evolución temporal que es lo importante. ¿Queréis añadir algo más?
Muy bien, gracias. Yo voy a plantear a nuestros tres ponentes que nos digan su opinión sobre cuál de estos desafíos para implementar la visión One Health les parece que es el más urgente. Un poco como la encuesta que hemos hecho esta mañana, ¿no? Y un poco ver cómo difiere esa visión en los diferentes ámbitos. Hemos hablado de la conexión intersectorial, de trasladar a las políticas acciones que implementen esta idea en la gestión. Hemos hablado de la educación y la formación tanto continua como de la población en general para que esta idea One Health cuaje. La pregunta es, ¿cuál os parece que es en el ámbito que conocéis cada uno, la acción más urgente? Y si queréis, ¿hasta qué punto la formación de estas redes internacionales puede ayudar en alguna de esas acciones a implementarla de una forma más rápida, de una forma más eficaz o más efectiva? If I may, in English. En inglés. I think that the major barrier is that, well, it is obvious for me that it's at the level of the policymakers or at the regional level, at the local level, regional level, or a higher level. I think they have to change. I mean, they have the means. That's policymakers. They make policy, so it's up to them to make things change. I mean, it's not the researchers. It's not at the global level. It has to be done at the regional level. So for me, obviously, it's there. But I think the major barrier is that they think they are doing One Health already. So, for instance, in my country, in Belgium, we have a complicated situation, but the Research Center for Public Health and the Research Center for Veterinary Health, Animal Health, it used to be separated. It is now one institute, so it is a One Health Institute, where also non-communicable diseases are there. And so the idea is that everything is One Health under one ministry. So it's a Ministry of Public Health. In Italy, you have the same. It's the Ministry of the Ministry of Health is the ministry which is important, which is responsible for. So I think that, and if I talk to people from, for instance, Agency for Safety of Food Chain in Belgium, they say, okay, we have no problem because everything is under one ministry and we are doing One Health. And partly that's true. And okay, because they have the power, they can change. But then you have other layers and you have agency and ministries well, we have also the regions, the northern part, the southern part, the Brussels region and so on. So we have these political complications. So I think there is also this kind of, is it kind of perception or in a positive way that they think that everything is in place to make it happen. And they are partially true, but it's not there yet. For instance, you need a kind of a group, an organization in which all the different sectors are represented. You need to add the layer of the socioeconomics. You need to add the layer of equity, that all groups are well represented. You need a budget specific for that. So you need to sustain, to help support the cooperation between these different groups. So there is a long way to go. And I think that a group like the association that brings together experiences from different countries together can help. There are countries that are far better and advanced far more than others. There are countries where they don't want to talk about One Health still in Europe. So I think exchanging experiences will certainly help. And researchers are glad to help to start these negotiations and to start these discussions. And if they are heard by their responsible, their ministries and so on, I think that can help.
Thank you. What about your view, John, for instance? Bueno, considero también que es importante la colaboración intersectorial, pero no solo del componente gubernamental, digamos, sino es importante la presión de la academia para la parte formativa, pero también la sociedad civil, ¿no? Y por supuesto sin dejar de lado al sector privado. Eso es algo que nosotros en esta red que estamos queriendo desarrollar en Latinoamérica se está convocando, ¿no? Este tipo de actores, y esto va a permitir que de alguna forma el enfoque sea más holístico, digamos, de manera que nadie quede sobrando, y sería una mejor oportunidad con la experiencia de diferentes países, porque en Latinoamérica compartimos Amazonía, varios países, los Andes también, y entonces eso ayuda mucho para que los investigadores que ya tienen desarrollado diferentes experiencias puedan compartir a los que todavía no lo han hecho, y así no estemos repitiendo lo mismo y se aprovechan los recursos que, como saben, en Latinoamérica se requiere bastantes recursos para los problemas que tenemos. Eso. Julio. Concuerdo con lo que han ¿Cómo dicho lo ves? mis colegas, y creo que un punto que se tocó varias veces hoy día es que no perdamos de vista que bajo el umbral de One Health y de la palabra One Health o salud única o diferentes conceptos, Planetary Health, muchos de los problemas de origen que tenemos, por ejemplo, en enfermedades zoonóticas, siguen siendo los mismos por décadas. Cómo consumimos, no es sexy en One Health hablar de lavarse las manos, pero todavía no nos lavamos bien las manos, eso evita un montón de enfermedades, y creo que esas realidades de vulnerabilidad, de desigualdad, siguen promoviendo lo que son hasta ahora los mayores problemas de la prevención de enfermedades y de otros sistemas de One Health o del cambio climático. Y creo que eso no lo podemos perder de vista, porque si no, a nivel internacional siempre chocan las visiones de los países del sur que quieren desarrollarse y los países del norte que le dicen que el cambio climático hay que... Entonces, para llegar a un consenso, creo que es necesario no olvidarse de esas bases, que siguen siendo parte del One Health, pero que tenemos que adaptarlas de la mejor manera dentro del concepto One Health. Muy bien. Ya ven que precisamente una de las cuestiones que parece que estas conexiones internacionales o estas plataformas como las que estamos tratando de montar aquí, las que se están montando en Latinoamérica, en Europa, el papel fundamental que pueden hacer en este momento es el papel de catalizadores un poco, ¿no? La colaboración entre sectores, la colaboración internacional, la aplicación de evidencias o la traslación de evidencias es algo que los científicos sabemos hacer bien. Y aparte de que hay que salir de los laboratorios, llevar esta idea a todos los ámbitos puede ser una manera de ayudar a que este enfoque One Health progrese más rápidamente. No sé si hay alguna última cuestión que comentar o cerramos aquí la mesa y pasamos al café y a seguir con las interacciones de una forma directa.